Este mensaje del Dr. John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Si tienen sus Biblias, hermanos, les voy a pedir que las abran al capítulo 6 de Lucas. Retomamos esta mañana nuestro estudio sobre los 12 apóstoles y nos encontramos en el capítulo 6, donde Lucas nos da la lista de estos 12 hombres. Estamos leyendo a partir de la última parte del versículo 13 hasta el 16. Y dice así: llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser traidor. Ustedes recuerdan que muchos discípulos seguían al Señor durante su ministerio aquí en esta tierra, sin duda cientos de ellos, y de ese grupo grande de discípulos, de seguidores, el Señor escoge a 12, que también, dice el pasaje, llamó apóstoles. 12 hombres comunes y corrientes. Esta es la característica común a todos ellos, comunes y corrientes. Y es lo que hemos estado observando, es que en estos días, es que Dios selecciona a personas comunes para tareas extraordinarias. Esta es una realidad bíblica y por supuesto debe animarnos a cada uno de nosotros que fuimos llamados a ser hijos de Dios y también hemos llamado a servirle. El resultado de cualquier tarea que hagamos por el Señor no es el resultado de nuestras propias virtudes o algo en nosotros mismos, sino que es el hecho de que Dios nos ha llamado a esa tarea. No depende de nosotros, no depende de nuestro genio o virtudes personales o trasfondo social, trasfondo económico, trasfondo educacional, ni nada en nosotros, sino que solo y exclusivamente depende de la gracia de Dios. Y gracias a Dios por eso. Como hemos visto, el Señor se deleita en escoger lo necio del mundo, dice Pablo, para avergonzar a los sabios. ¿Se acuerdan? Escoge el Señor lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte, lo menospreciado, lo que no es, para deshacer lo que es. Qué interesante. ¿Por qué? ¿Por qué será que el Señor utiliza este método? Bueno, el versículo 29 de 1 Corintios 1 nos dice: a fin de que nadie se jacte delante de Dios. ¿Ven? Ahí está el punto. Nadie se puede jactar delante de Él. Dios usa a hombres, a personas que no pueden jactarse de nada. Ese es el punto. Que no tienen en sí mismo algo especial. Esta es la manera que Dios lleva a cabo su obra en el mundo, por medio de seres humanos que no tienen nada en su trasfondo que los recomiende. Y eso es lo que estamos viendo y observando a través del estudio de los 12 apóstoles. Aún en el Antiguo Testamento, cuando pensamos en el Antiguo Testamento y los héroes de la fe, los líderes del Antiguo Testamento, particularmente en Moisés y Elías, que representaban la ley y los profetas, vemos que ellos también fueron hombres sin mucho que les recomiende, sin embargo escogidos por Dios para la tarea que Él les llamó. Moisés, quien liberó al pueblo de Israel de Egipto, el hombre que recibió la ley de Dios, el hombre quien escuchó a Dios personalmente hablar a través de ¿se acuerdan? Ese arbusto incandescente. Moisés, quien vio la gloria de Dios manifestada en el monte, quien recibió las tablas de la ley, el hombre que escribió, inspirado por Dios, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, llamado el Pentateuco, el líder de Israel durante esos 40 años en el desierto, este hombre escogido por Dios para esas tareas,
nos dice la Biblia que era un huérfano de esclavos judíos en una tierra foránea. Nada que lo recomiende como alguna persona especial. Aparentemente aún de mayor, Moisés, su manera de hablar era defectuosa, al extremo que usó eso como pretexto para decirle a Dios: no me envíes a mí, yo no puedo ser líder de Israel, ni siquiera puedo hablar. Y él quiso disuadir a Dios de que él realmente no podía ser líder. Lo que vemos en Moisés es que era un hombre con limitaciones, un hombre con debilidades, como cada uno de nosotros. Sin embargo, fue escogido por Dios para una tarea extraordinaria y Dios lo describe en su palabra como Moisés, mi siervo. ¿Ven? Moisés, mi siervo. Qué lindo que el Señor se refiriera a cada uno de nosotros como, ponga ahí su nombre, mi siervo. Cuando pensamos en Elías, que representaba a los profetas del Antiguo Testamento, un hombre de quien Santiago nos dice fue un hombre sujeto a pasiones igual a nosotros, ¿se acuerdan? Y también, sin embargo, Primera de Reyes 17-18, se le denomina o se le llama ahí un hombre de Dios, uno de los más grandes predicadores en la Escritura. Un hombre que logró e hizo cosas extraordinarias como levantar de los muertos. ¿Se acuerdan? Allá también nos describe que destruyó con sus propias manos a 450 sacerdotes de Baal. Dios se manifestó en esa ocasión de una manera increíble a través de él. Un gran profeta, un hombre increíblemente usado por Dios. Sin embargo, leemos que después de ese tremendo triunfo, Elías se amedrentó y cobardemente huyó de esta mujer pagana llamada Jezabel, que había amenazado de quitarle la vida. Dios había demostrado en una forma tan obvia a favor de él y de Israel, y sin embargo temió la amenaza de esta Jezabel. Y después de haber experimentado esta tremenda victoria en donde Dios demostró su poder, Elías termina temblando en el desierto, ustedes recuerdan, deprimido, temeroso, pidiendo que Dios le quite la vida. Dios, por supuesto, no lo hizo. Nos dice la Biblia que Dios no le quitó la vida, sino que algo muy distinto le transportó al cielo en un remolino sin siquiera ver la muerte. Lo que vemos en estos hombres de Dios es que eran débiles, no distinguidos en cuanto a su trasfondo, sin mucho que los recomiende y dados a fracasar. Pero Dios los escogió para su servicio, así como escogió a los apóstoles, otra vez hombres comunes y silvestres, como diríamos normalmente, comunes y corrientes. Hemos visto ya a 6 de ellos. Hablamos de Pedro, el líder de todos los apóstoles, Andrés, su hermano, Jacobo y Juan, a Felipe, y hoy llegamos al sexto. Vimos 5 de ellos y hoy vamos a ver el sexto. Su nombre aquí se describe como Bartolomé, también llamado Natanael, que quiere decir don de Dios, Natanael. Bartolomé simplemente quiere decir hijo de Ptolomeo, hijo de Tolmai. La palabra bar mitzvah quiere decir, por ejemplo, hijo de la ley. Sabemos que Natanael o Bartolomé era de la villa de Caná, en Galilea, capítulo 21, versículo 2 de Juan nos dice de eso. Realmente era una corta distancia de Nazaret, como vamos a ver. Felipe, como era su costumbre, trajo a Natanael a Jesús. Es interesante notar que en la lista de los evangelios, cada vez que se menciona a Felipe, de alguna manera también se menciona a Natanael. Parece que Felipe y Natanael eran muy buenos amigos. Ahora conozcamos algo acerca de este hombre, Natanael, también llamado Bartolomé, y para eso vamos al capítulo 1 de Juan. Capítulo 1 de Juan, y nos encontramos a partir del versículo 43, donde leemos lo siguiente. Este es el contexto. El Señor está llamando a sus discípulos. Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan,
a partir del versículo 43. Dice así: al día siguiente, Jesús se propuso salir para Galilea y encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús de Nazaret, hijo de José. Y Natanael le dijo: ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo: ven y ve. Jesús vio venir a Natanael y le dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo: ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y dijo: en verdad os digo, que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Esta es la primera vez en los evangelios que se menciona a Natanael. Y en este relato observamos que Natanael, o mejor dicho Felipe, era de Betsaida, que es la ciudad identificada también como el pueblo o la ciudad de donde venían Pedro y Andrés. Seguro que Felipe conocía a ellos, se conocían, posiblemente asistían en una ciudad tan pequeña, asistían a la misma sinagoga. Sin duda eran hombres o judíos piadosos, adoradores del Dios verdadero, quienes esperaban al Mesías, el Mesías de Israel. Y en el versículo 45 Lucas nos dice que Felipe encontró a Natanael. La implicación es que Felipe y Natanael ya se conocían. Y Felipe quería, por supuesto, que su amigo Natanael conociera al Mesías. La conversación de Felipe y Natanael nos ofrece tal vez un panorama, una ventanita a la persona de este individuo, Bartolomé. Esta es la primera vez, como ya dije, que se menciona el nombre de Natanael en los evangelios. Y vemos que Felipe se acerca y le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Esta frase nos hace ver, o por lo menos el acercamiento de Felipe a Natanael, nos hace ver que Natanael era una persona que conocía las Escrituras. Era una persona que estudiaba las Escrituras, había leído el Antiguo Testamento e inquiría acerca del Mesías. Felipe no le dice, por ejemplo, a Natanael: hemos encontrado un hombre que puede solucionar tus problemas, o hemos encontrado una persona que es realmente increíble en lo que dice, sino que Felipe especifica: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas. Inmediatamente Felipe hace referencia al Antiguo Testamento y este era el ambiente, sin duda, en el cual él vivía y también su amigo Natanael. Sin duda, asistían a la misma sinagoga. Moisés y los profetas es una expresión que resume a todo el Antiguo Testamento. Esto nos enseña que Natanael era una persona que estudiaba, leía el Antiguo Testamento y, por supuesto, deseaba entender la verdad de Dios. Creo que con la excepción de Judas, de acuerdo a lo que leemos en los evangelios, con la excepción de Judas, cada uno de los apóstoles era un individuo, una persona que temía a Dios, inquiría en la ley, buscaba a Dios, leía acerca de la verdad de Dios revelada en el Antiguo Testamento y por supuesto esperaban al Mesías. En este sentido, los apóstoles eran el contraste opuesto al establecimiento religioso, los religiosos del día, los fariseos en particular y los escribas, que se caracterizaban, según el Señor Jesús, por ser hipócritas. Personas que decían, pero no hacían, como vamos a ver en unos instantes. Natanael conocía a Dios. Natanael era un conocedor de la Escritura. Y por esa razón, vamos a ver, responde como responde.
En el versículo 45, Felipe le dice que este Mesías era Jesús de Nazaret, hijo de José. Bueno, Natanael, siendo un estudioso del Antiguo Testamento, sin duda sabía que el Mesías no venía de Nazaret. Y tal vez no quedó muy impresionado que se le diga que este Mesías era hijo de José, de la aldea de Nazaret. Natanael sabía que el Mesías vendría de Betlehem, reinaría en Jerusalén. Si bien Natanael era un hombre piadoso, su reacción en el versículo 46 ahora sí nos hace ver su debilidad humana. Fíjense cómo Natanael se expresa ante lo que le dijo Felipe. ¿Puede algo bueno salir de esa miserable villa de Nazaret? No lo dice ahí, pero es lo que quiere decir. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? ¿Qué quiso decir? Bueno, sin duda fue una pregunta despectiva, una pregunta que revelaba cierto prejuicio por parte de él para con Nazaret. Su reacción fue una reacción emocional. Inmediatamente reaccionó como la mayoría de la gente reaccionaría pensando en esa villa. No fue una reacción racional. Y acuérdense que Natanael, como ya mencioné, venía de Canaá. Y Canaá realmente estaba a una muy corta distancia de Nazaret. Uno puede caminar de Canaá a Nazaret. O sea, no había realmente una tremenda diferencia entre ambas villas. Pero podemos ver que había cierta pugna tal vez entre un lugar y el otro. En general la gente de Galilea miraba a los nazarenos, o la gente de Nazaret, con desprecio, con menoscabo. Y el resto de Palestina, por supuesto, miraba a esa provincia norteña de Galilea como campesinos, como gente que realmente no tenían mucho que ofrecer. Toda esa zona era considerada como una zona de provincia, una zona así del interior, como decimos en Argentina, un provinciano. Así eran considerados los de Nazaret, y particularmente los que venían de esa villa de Nazaret. Era inconcebible entonces para Natanael que el Mesías viniera de esta pobre villa de Nazaret, un lugar despreciado para todos. Inclusive, noten que Felipe le dice, bueno, entiendo tu reacción, pero para quitarte de dudas o para que salgas de la duda, responde Felipe, ven y ve. El prejuicio es común, ¿no es cierto?, a los seres humanos. Todos, en diferentes grados, somos prejuiciosos. Y por supuesto el prejuicio es algo carnal, es algo que viene de la carne, porque se basa en sentimientos de superioridad que realmente no tienen sentido, no están basados en una realidad, no se basan en hechos. Fue un prejuicio religioso el que llevó a la nación de Israel a rechazar al Mesías, quien era, por supuesto, de Galilea, y totalmente incompatible con el concepto que los líderes religiosos tenían del Mesías que vendría a Israel. Natanael, por supuesto, o sin duda, estaba influenciado por este prejuicio nacional. En medio de ese ambiente, Natanael se había criado y también era prejuicioso. Los judíos en general eran prejuiciosos. Los judíos eran prejuiciosos con cualquier persona que no fuera judía. Demostraron ese prejuicio contra los samaritanos y contra cualquier gentil. Más, para los judíos, los gentiles eran perros, ni siquiera consideraban a los gentiles como gente. Los judíos eran en general prejuiciosos. Y saben que cada uno de nosotros, en cierta manera, también lo somos. ¿No piensan ustedes? Un país se siente superior a otro país. ¿Basado en qué? No sé. Los de cierta provincia se sienten mejores y superiores a los de otra provincia. Sucede en sus países, sucede en el país de donde provengo. Un grupo social tiene prejuicios para aquellos que no pertenecen a ese grupo. A veces nos sentimos mal
cuando alguien demuestra cierto prejuicio para con nosotros y nos olvidamos que nosotros tenemos prejuicios para con otros. En el mismo país existen prejuicios, unos para con otros, de un nivel social, prejuicios para con otro, un nivel de educación, prejuicios para los que no lo tienen, etcétera, etcétera. En el caso de Natanael, su prejuicio se manifiesta en contra de toda una ciudad, todo un pueblo, Nazaret. ¿Puede algo bueno venir de Nazaret? Felipe, contame. ¿Puede algo bueno venir de Nazaret? Y Felipe responde, ven y ve. Esta es la manera de lidiar con una falsa percepción, observando los hechos. El prejuicio siempre, como dije, se basa en un sentido de superioridad, no en una realidad. Entonces Felipe le dice, mira, ven y ve. En el caso de Natanael vemos que el resto del pasaje nos habla de su cambio de opinión cuando ve. Natanael vino. Y en el versículo 47 nos ofrece o nos dice una de las descripciones más preciosas que el Señor Jesús pudo decir acerca de un individuo. Escuchen, versículo 47. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué precioso. Natanael, sin duda, como hemos visto, era un hombre con debilidades, con flaquezas humanas, pero su corazón, dice Jesús, era íntegro. Su fe era real. Él era un verdadero israelita. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? ¿Está diciendo que los demás realmente no eran judíos? ¿Está refiriéndose Jesús al hecho de que realmente Natanael era descendiente de Abraham y los demás no? ¿Está hablando el Señor de una descendencia nacional o una raza particular? No. Creo que el Señor Jesús está enseñando lo mismo que Pablo enseña, por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 6, cuando dice, porque no todos los descendientes de Israel son ¿qué? Israel. Pablo está hablando de que no todo el que se dice israelita es realmente israelita, descendiente de Abraham, hijo de la fe de Abraham, una persona realmente que conoce a Dios. No está hablando acá de una particularidad nacional. No todo Israel es realmente Israel. No toda persona que se llame judío es realmente descendiente espiritual de Abraham. No todo el que se dice cristiano realmente es cristiano, extendiendo la analogía a lo que hoy nos llamamos. En Romanos 2:28 otra vez Pablo dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, la de la carne. Y ustedes recuerdan que los judíos eran muy orgullosos de ser literalmente descendientes de Abraham, y eso se demostraba por medio de la circuncisión física. Entonces Pablo dice, no es judío uno simplemente porque es circuncidado, descendiente directo de Abraham, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón. Eso es lo que está diciendo Jesús. Es aquí un verdadero israelita, un hombre sin engaño, una persona que había sido interiormente transformada. Es lo mismo que el Señor Jesús dice acerca de sus discípulos, si obedecéis mis palabras, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Un discípulo de Jesús es uno que realmente obedece, guarda las palabras de Jesús. Y Natanael era un israelita verdadero porque era una persona obediente, era un creyente genuino. No era simplemente una persona que decía por afuera ciertas cosas y vivía una vida distinta en privado. Él era una persona íntegra, no había engaño en él. Natanael no era simplemente un judío religioso que cumplía ritos externos, sino un hombre transformado en su interior. Eso es lo que dice Jesús. La nación, como dije, la nación judía estaba saturada por gente que se llamaban religiosos, y eran religiosos por afuera,
pero eran hipócritas. El capítulo 23 de Mateo dice, leemos lo siguiente: entonces Jesús, el versículo 1, habló a la muchedumbre y a sus discípulos. Habla a la muchedumbre y a sus discípulos, diciendo, los escribas y los fariseos, que representaban al grupo religioso, los líderes de la nación, se han sentado en la cátedra de Moisés. ¿Qué está diciendo Jesús con eso? Están dando cátedra acerca de la ley, acerca de la palabra de Dios, acerca del Antiguo Testamento. Por tanto, dice el versículo 3, de modo que haced y observad lo que os digan. Claro, la autoridad y el poder está en la palabra de Dios, no en el individuo. Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Más adelante dice que los fariseos y escribas hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. Es todo exterior, es una religión totalmente exterior, como hoy. Los religiosos son religiosos por afuera. Aquellos que cumplen ritos y creen que por ir a la iglesia o ir a la misa o a llevar, a hacer oraciones y cumplir con ciertos requisitos religiosos ya están dentro de lo que llamaríamos el reino de Dios. No. Estos hombres hacían lo mismo, los líderes de esa época. Hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres. ¡Ay de vosotros!, dice el Señor Jesús, escribas y fariseos hipócritas. Hipócritas, actores. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes, noten esto, a sepulcros blanqueados, que por afuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Lindos por afuera, podridos por adentro. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, dice Jesús, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Ese era el ambiente religioso de la nación de Israel en esa época. Y refiriéndose a Natanael, en un contraste absoluto, el Señor presenta a este hombre, de quien dice, he aquí un verdadero israelita en donde no hay engaño. Qué precioso contraste, un real y genuino creyente en contraste a los hipócritas religiosos. Natanael era un verdadero israelita. Había sido limpiado interiormente. Él no era un sepulcro blanqueado. No estaba podrido por dentro. Estaba transformado por dentro. Era un hombre justificado. Un hombre de Dios. Sin duda débil. Sin duda con flaquezas, como cada uno de nosotros. Pero íntegro de espíritu. ¿Qué clase de discípulo eres tú del Señor Jesús? Hazte la pregunta. ¿Qué clase de discípulo eres tú? ¿Soy yo? ¿Eres el artículo genuino o eres una imitación? Es bueno hacerse esta pregunta. Si el Señor hablara de ti, hablara de mí, diría, he aquí un hombre, una mujer en quien no hay engaño, hablando de un corazón íntegro. Ojalá sea así. Noten la reacción de Natanael ante esta afirmación de Jesús, el versículo 48. Natanael contesta casi incrédulamente, ¿cómo es que me conoces? Y casi yo hasta observo el tono, mirándolo así con cierta incredulidad. ¿Cómo es que me conoces? ¿Me estás halagando? ¿Me estás tratando de decir cosas lindas acerca de mi persona? No estaba seguro Natanael si este realmente era el Mesías. Estaba investigando. Entonces el Señor le contesta, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Oh. Natanael quedó desarmado. Esto no era un halago, esto era omnisciencia. ¿Ven? Jesús no estaba allí en la escena debajo de la higuera. Natanael sabía que Jesús no había estado en ese lugar. Y Natanael se da cuenta entonces en ese instante que el Señor
era el Mesías. Este hombre me conoce sin haberme visto. Ahora, ¿de qué está hablando el Señor acerca de la higuera? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Es interesante pensar un poquito del contexto y contexto histórico y geográfico de la época. En esos días la gente pobre vivía en casas de un solo ambiente. Toda la casa era un cuarto, y este cuarto era dormitorio, era cocina, era living, era todo. Y por supuesto, la gente plantaba alrededor de este cuarto o cerca de la casa árboles, particularmente higueras, donde ellos podían ir en la sombra, la intensidad del calor del día, ir y sentarse debajo del árbol, debajo de la higuera, disfrutar, meditar, orar. La gente plantaba higuera entonces alrededor de la casa donde podían sentarse, respirar aire puro, protegerse bajo su sombra, buscar solaz. Si deseabas escaparte del ruido de la casa, a veces, tal vez el humo de la cocina, te ibas afuera y te sentabas debajo de la higuera. Y este era tu lugar de privacidad y tu lugar de esparcimiento personal. Eso es el contexto, eso es lo que está sucediendo. Esto es a lo que se refiere el Señor cuando le dice, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. En otras palabras, el Señor está diciendo, mira, Natanael, yo conozco tu condición, la condición de tu corazón, porque te vi debajo de la higuera. Cuando meditabas, sé lo que hacías, te vi en ese lugar, escuché tu oración. Es realmente impactante para mí darnos cuenta que el Señor conoce el corazón de todo hombre, ¿no es cierto? Conoce tu corazón, conoce mi corazón. No tenemos que decir nada, Él ya conoce nuestros pensamientos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que meditamos, lo que añoramos, lo que elevamos aún en una oración callada. El Señor conoce eso. Qué precioso es saber eso. Él conoce nuestro corazón. Esta realidad nos debe poner muy, muy sobrios. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, pensemos lo que pensemos, el Señor nos ve. Entonces Cristo no está hablando exclusivamente de un lugar específico, sino de la condición interna del corazón de Natanael. Cuando estuviste ahí debajo de esa higuera, yo te conocí, yo sabía. Esto fue lo que impactó a Natanael. Cuando Felipe le dice, ven y ve, es todo lo que necesitó Natanael. Cuando el Señor demuestra su omnisciencia absoluta, Natanael se rinde. De repente él se da cuenta quién es el que le habla y ante quién él ahora se encuentra. Porque el versículo 49 revela esa noción. Natanael respondió en el versículo 49, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No lo dice ahí, pero me imagino que por lo menos de corazón se postró. Todo el Evangelio de Juan fue escrito para demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Y aquí en este primer capítulo de Juan, para corroborar esa realidad, Juan, el evangelista, relata el testimonio de Natanael, que es justamente afirmando el hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios. La epístola, mejor dicho, el Evangelio comienza con estas palabras: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Nos dice más adelante que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios hecho carne. Y ahora en este primer capítulo entonces Juan relata ese testimonio, el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. Y esta expresión, Hijo de Dios, se reserva exclusivamente al Señor Jesucristo. Y nos enseña que Él poseía la misma naturaleza de Dios. Jesús, en esencia, es igual a Dios Padre, Padre, Hijo. No es un hijo de Dios,
así como nosotros somos, sino que es el Hijo de Dios con mayúscula. Capítulo 10 de Juan nos dice, el Padre y yo, ¿qué? Uno somos. Estamos hablando de la divinidad del Señor Jesús, y Natanael reconoce eso de inmediato. Entre paréntesis, su amigo Felipe no entendió esto hasta el final de su carrera con Cristo. ¿Se acuerdan? Pasaron casi 3 años de haber estado con Jesús, y lo vimos la última vez. Felipe tiene el atrevimiento de decirle al Señor Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se acuerdan? Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? ¿Todavía no reconoces lo que Natanael desde el comienzo reconoció? ¿Tú eres el Hijo de Dios? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Amigos íntimos. Y sin embargo, a Felipe le tomó un tiempo llegar a esa conclusión. Natanael reconoció al Señor por todo lo que Él era desde el comienzo. Cuando Cristo demostró ser omnisciente, Natanael inmediatamente reconoce ese hecho. Natanael supo reconocer al Señor porque se dio cuenta que solo Dios podía revelar lo que había en el corazón del hombre. Esta es la razón por la cual Bartolomeo, Natanael dice, tú eres el Hijo de Dios. Pero no solamente dice que tú eres el Hijo de Dios, noten que también dice, tú eres el Rey de Israel. Inmediatamente él reconoce que este era el Mesías prometido que cumpliría las promesas hechas a Abraham y a David. El Mesías. Natanael quedó convencido. Su declaración indica que él pudo discernir exactamente quién era Jesús desde ese día en adelante. Y Natanael se entregó de completo a su Señor. Este era el Cristo de quien él había leído en las Escrituras. No había duda de él. No había duda de ello desde ese momento en adelante. El versículo 50 nos da la reacción de Jesús ante esa declaración de Bartolomé, y dice, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Lo que el Señor está diciendo es, Natanael, porque entendiste que soy omnisciente, Dios hecho carne, creíste en mí, desde ahora en adelante verás mucho más, mucho más. En otras palabras, desde hoy en adelante, todo lo que veas de parte de mí servirá para fortalecer y aumentar tu fe que hoy estás manifestando. Los demás discípulos no fueron tan rápidos en entender. Lucharon con su fe. Aún su amigo Felipe no entendió completamente todo acerca del Señor, como ya mencioné, hasta el final de sus casi 3 años con el Mesías. Pero no fue así con Natanael. Él lo entendió todo desde el comienzo. Es interesante notar, ¿no es cierto?, la diferencia entre creyente y creyente. Estaba pensando en esto mientras estudiaba este pasaje. ¿Cómo es que algunos creyentes tienen un discernimiento superior a otros? Crecen, son sensibles, tienen gratitud en su corazón, hay gozo. Y cualquier experiencia es un puente para crecer aún más. El Señor se manifiesta más claramente en sus vidas, en contraste a otros, que aparentemente están un poquito atrás, y algunos bien atrás. ¿Qué diferencia? El mismo Señor, el mismo Espíritu residiendo en nosotros, y sin embargo la gran diferencia entre un creyente y otro en términos de nuestro discernimiento. Puedo pensar en algunos, a través de mi corto peregrinaje espiritual, que comenzó a los 15 años, puedo recordar algunos hermanos en Cristo. No muchos, porque no son muchos, ojalá. Pero recuerdo hermanos no comunes, con discernimiento espiritual, superior a los demás. Recuerdo a este hermano Favarés, recuerdo a este otro hermano Ramos, recuerdo en Argentina un precioso hermano Bataglia. Hermanos que fueron miembros de las iglesias donde mi padre pastoreaba,
que sobresalieron en su discernimiento y su madurez espiritual al resto. Hasta el día de hoy los recuerdo, tuvieron un impacto en mi vida. Qué bendición fueron ellos para la iglesia local y qué bendición fueron para otros, inclusive su servidor. Estos son los Natanaeles de la fe cristiana. Hay algunos en medio nuestro, hay algunos en esta congregación, gracias a Dios por eso. Natanael parece ser entre los apóstoles el que sacó mayor provecho de sus 3 años con Jesús. Toda su experiencia en ese tiempo fue un medio de enriquecimiento espiritual. Crecía y crecía. Natanael fue el contraste más obvio a Judas, quien no sacó absolutamente nada de provecho de sus 3 años con Jesús. No entendió nada del propósito de Jesús sobre la tierra. Y por supuesto terminó suicidándose. Natanael entendió todo desde el comienzo de su peregrinaje con el Señor. Qué lindo sería que cada uno de nosotros tuviéramos esa característica de ser maduros en Cristo Jesús, crecer en Él. Pero ¿saben qué? Esto me lleva a esta conclusión, obviamente enseñada en el Nuevo Testamento. El crecimiento no es automático. El crecimiento es el producto de la disciplina espiritual. No sabemos más de Natanael. Aquí se acaba el relato de Natanael en toda la Biblia. Pero lo que sí sabemos a través de las epístolas, que el crecimiento espiritual es el resultado de la disciplina espiritual. Ejercítate en la piedad, te dice Pablo a Timoteo. Haz un esfuerzo en la piedad, disciplínate en la piedad, no es automática. Toma tiempo, disciplina, oración, estudio de la palabra, etc. Bueno, aquí se acaba el relato de Natanael, es todo lo que sabemos de él realmente, ni siquiera sabemos cómo terminó su vida. Me imagino que muy bien. La próxima vez estaremos examinando a personas, otros 2 discípulos del Señor, apóstoles, Mateo y Tomás. Es tan animador el poder estudiar la vida de estos hombres, así como la vida de los siervos que Dios usa a través de la historia y ha usado a través de la historia. Lo que más nos anima y nos maravilla es que Dios siempre selecciona a personas pecadoras, en sí mismas incapaces de lograr nada para Él. Eso es tan animador. Cada uno de ellos con Pablo podría exclamar: de los pecadores yo soy el primero. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante, dice Pablo. No obstante, yo recibí misericordia. Pablo sabía que él era un perseguidor de la iglesia, que de los pecadores él se sentía el peor de todos por haber perseguido a la iglesia. Y sin embargo, dice Pablo, recibí misericordia. Fue por gracia, no fue por sus virtudes. El Señor puede hacer un apóstol de un publicano como Mateo. El Señor puede hacer una mujer piadosa de una prostituta como fue María Magdalena. Puede hacer un proclamador del Evangelio incomparable de un perseguidor de la iglesia como Pablo. La historia de la iglesia está repleta de hombres y mujeres, pecadores indignos, que Dios seleccionó y usó en la extensión de su Evangelio. ¿Qué de ti hoy? ¿Qué de ti hoy? Algunos de ustedes tal vez se sientan que Dios no puede hacer nada con sus vidas, tal vez por su trasfondo, por su pecado. Tal vez te sientas absolutamente indigno delante de Dios para servirle. Ni siquiera tal vez te atreves a decir que, Señor, quiero servirte. Quiero que sepas, basado en la palabra de Dios, que Él se deleita en llamar personas pecadoras e indignas como tú. Todos llenamos ese requisito. Todos somos pecadores. Sin embargo, Él dijo, no he venido a llamar justos, sino ¿a qué? A pecadores. La única respuesta que el Señor espera de ti es la del publicano en Lucas 18. Señor, sé propicio a mi pecador. Reconoce tu pecado delante de Dios. Reconoce que tú no puedes salvarte a ti mismo. Reconoce que el Señor Jesús vino a este mundo a pagar en la cruz el precio del pecado.
Arrepiéntete de tu pecado y ven al Señor hoy, sabiendo que al que a mí viene, dice Jesús, que yo no le echo afuera. Vamos a orar juntos. Señor, te damos gracias porque, como tu palabra nos indica, tú estás en este negocio de transformar personas indignas y pecadoras y usarlas para la extensión de tu reino. Señor, no sabemos por qué tú te dignaste escogernos y llamarnos, algunos de nosotros. No sabemos por qué tú nos llamaste a salvación a los que estamos en este lugar. Sin embargo, lo hiciste por gracia. Y como tu palabra lo indica, para que nadie se jacte delante de ti. Señor, reconocemos esa realidad. Reconocemos que somos indignos. Reconocemos que somos pecadores. Pero como Natanael, Señor, deseamos en lo profundo de nuestro corazón servirte, entender, tener más discernimiento. Pedimos, Señor, en esta mañana que tú nos concedas ese discernimiento, ese entendimiento. Señor, queremos ser realmente discípulos del Señor Jesús. Ayúdanos a crecer. Padre, en esta mañana, sin duda, en este grupo hay personas que todavía no entienden quién es Jesús. Y pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu tú muestres y reveles a esos corazones quién es Jesús, el Hijo de Dios, quien vino a este mundo, se hizo carne y murió por nuestros pecados. Muéstrate en el corazón de esos individuos hoy. Y Señor, aquellos que somos tus hijos, te pedimos, Señor, que nos des más entendimiento de tu palabra, más entendimiento de lo que tú demandas de nosotros. Señor, queremos confesar nuestra negligencia, nuestros pecados, el mal uso de nuestro tiempo, aquellas cosas que decimos, hacemos y pensamos que son absolutamente indignas de ti, pero como vimos hoy, tú las conoces, tú nos conoces. Señor, gracias por esta oportunidad de reflexionar a través de este testimonio, de este hombre de Dios, y vernos a nosotros ahí también. Bendice a cada persona en este lugar y despídenos con tu paz. Por Cristo Jesús. Amén. Este mensaje, predicado originalmente en inglés por el pastor John MacArthur, fue adaptado y predicado en la congregación hispana de Grace Community Church por el pastor Henry Tolopilo. John MacArthur es el pastor de Grace Community Church y el predicador del programa de radio Grace to You, el cual es escuchado diariamente en cientos de estaciones cristianas alrededor del mundo. Para ordenar copias de este mensaje o para recibir un catálogo de materiales disponible en inglés o español, llámenos gratuitamente del interior de los Estados Unidos a cualquier hora del día o de la noche. Nuestro número telefónico es 1-800-55-GRACE, 1-800-554-7223. Si usted llama de cualquier país fuera de los Estados Unidos, marque la clave internacional para los Estados Unidos seguida del teléfono 661-295-5777. Muchas gracias y hasta entonces, gracias.